qué mejor manera que retomar nuestras actividades visitando esta plaza maravillosa que es la Plaza de Manuel Tolsá. Toma su nombre por la escultura, el caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV, rey de España, padre de Fernando VII, el último monarca que reinó en este virreinato. La estatua es una obra maestra del neoclásico mexicano, obra de Tolsá, y fue inaugurada siendo virrey el famoso virrey de Bucareli. Y se colocó aquí después de que estuvo primero en la Plaza de Armas, en el Zócalo, después estuvo en la Universidad Pontificia, más tarde en el cruce de Reforma, donde está el edificio de la Lotería Nacional, Reforma y Bucareli, y se colocó en este lugar porque junto frente a esta estatua está otro edificio emblemático de este gran maestro del neoclásico mexicano, que es Manuel Tolsá. En un momento estuvo a punto de ser destruida esta escultura porque, claro, representaba el dominio español sobre estas tierras. En un momento se tuvo que retirar un águila mexicana porque el caballo la estaba aplastando, un símbolo de que la corona había conquistado este territorio. Vamos a seguir visitando esta maravillosa plaza. México Tenochtitlan, una ciudad en medio de lagos, estaba unida a tierra firme por tres grandes calzadas. La calzada del Tepeyac, que iba al cerro donde actualmente se encuentra el complejo de la Villa de Guadalupe, la otra, México-Iztapalapa, de la que salía un ramal que conectaba con Coyoacán, y finalmente esta tercera, que es la calle de Tacuba, que llevaba al pueblo de Tlacopan. Recuerden ustedes que la Triple Alianza estaba formada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan. Tras la conquista, esta calle siguió siendo muy importante. Fue por aquí por donde huyeron los españoles durante la Noche Triste. Esto estaba rodeado de agua, la ciudad terminaba aquí, pero poco a poco, como lo hemos comentado, le hemos ganado territorio al lago, y hoy por hoy esta es, pues yo creo que una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de México, y precisamente la Plaza Tolsá está aquí en Tacuba. El porfiriato fue una época de modernización, de demostrar que México había dado un salto adelante, y qué mejor manera de demostrarlo que construyendo edificios. Y un palacio emblemático de esta modernidad porfirista fue esto, el Palacio de Comunicaciones, que mostraba que México había dejado el caos del siglo XIX para ingresar en el concierto de las grandes naciones. El arquitecto italiano Silvio Contri recibió este encargo. Hoy por hoy este edificio magnífico es el MUNAL, el Museo Nacional de Arte. Se trata de un estilo ecléctico en cantera negra. Ecléctico significa que no es un estilo puro, sino es una mezcla de estilos. Tenemos, podríamos decirlo vagamente, un estilo afrancesado, pero en realidad eso no es una descripción exacta. Eclecticismo significa pegar, utilizar técnicas nuevas, elementos barrocos, elementos neoclásicos, y finalmente tener este edificio que refleja el espíritu de aquella época. Se trataba de ser franceses, se trataba de dejar el pasado virreinal, y por eso este palacio se construyó en lo que fue el Hospital de San Andrés, atendido en el siglo XVIII por religiosos. El callejón de Xicoténcatl, entre el MUNAL y el antiguo edificio del Senado, estuvo ocupado en un momento por el Hospital de San Andrés. En realidad el Hospital de San Andrés ocupaba una zona mucho más amplia. Pero lo que les quería contar es que aquí fue embalsamado el cadáver de Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez y Lerdo de Tejada nunca quisieron reunirse con el usurpador, con el invasor.
Pero una vez que fue ejecutado, se trajo a Maximiliano a la Ciudad de México. Aquí se volvió a embalsamar el cuerpo, porque el cuerpo había sido pésimamente embalsamado en Querétaro y además se les había caído un par de veces el cadáver, una de ellas a la altura de Arroyo El Zarco, y entonces el cuerpo llegó en un estado lamentable. En el hospital de San Andrés estaba embalsamándose el cuerpo cuando a medianoche, nos dice una fuente antigua, llega Benito Juárez y el ministro Lerdo de Tejada a reunirse con aquel con quien no habían querido reunirse en vida. El espectáculo con el que se encuentran es dantesco. El cuerpo desnudo de Maximiliano, colgado de los pies para que escurriesen los líquidos del embalsamamiento. Juárez lo observa y dice: era alto, pero no proporcionado. Y después, mirando la frente, dice: se ve que no era un hombre de talento, porque en aquella época se creía que las personas de frente ancha eran muy inteligentes. Pero Maximiliano no es que tuviera la frente ancha, sino que era calvo, tenía una calvicie relativamente avanzada. Esto ya lo había dicho el cuñado de Maximiliano, Leopoldo II de Bélgica, en una ocasión. Ahora, cuando Juárez se entera de que los conservadores comienzan a referirse al Hospital de San Andrés, a la capilla donde se veló el cuerpo como la capilla del mártir, ordena la destrucción de esta capilla. Y más tarde, Porfirio Díaz ya termina demoliendo el viejo edificio del Hospital Colonial para levantar el Munal y tener finalmente este callejón de una manera más grande. Como ven, hay muchísimas historias aquí. Y ahora vamos a visitar el Palacio de Minería. El Palacio de Minería fue la sede del Real Seminario de Minería, donde se prepararon durante el virreinato los ingenieros. Este virreinato era riquísimo en plata, tenía algo de oro, y aquí se formaron los cuadros que iban a explotar esta riqueza del subsuelo. La obra es de Manuel Tolsá, neoclásica. Es un edificio que fue diseñado ex professo para la enseñanza y es el representante Tolsá del neoclásico. El neoclásico es un estilo que llega a finales del siglo XVIII a la Nueva España y que, como su nombre indica, significa retomar los valores de la arquitectura grecolatina. Pero el neoclásico significaba también la modernidad en el siglo XVIII. Era dejar lo barroco, dejar el pasado y mirar al siglo de las luces. Por eso este edificio es como simbólico. Los Borbones lo que querían era explotar de una manera más eficaz este virreinato, apretarle más, hubo impuestos, pero también hubo un desarrollo tecnológico. Aquí en la Ciudad de México, por si ustedes no lo sabían, se descubrió uno de los elementos de la tabla química, porque la ingeniería de esta ciudad, de este país, de este virreinato, fue muy, muy importante. La obra de Manuel Tolsá está dispersa en toda la Ciudad de México, pero yo creo que aquí hay dos obras fundamentales: El Caballito y el Palacio de Minería. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden aquello que nos dijo Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber.